Bueno, muchas gracias por el recibimiento. La verdad es que es un placer, un gusto poder volver a ver a muchos que ya conocíamos, ya como dijeron, somos figuritas repetidas. Aunque bueno, siempre lo escuchaban a Ricky. Esta vez me tocó a mí y bueno, tener este privilegio también de poder dar inicio con este tema, que es el taller de finanzas bíblicas. Este es el título que le hemos puesto. Quizás es lo que tradicionalmente hablábamos como mayordomía, ¿verdad? ¿Por qué hablar de este tema, no? Quizás si veíamos en el cronograma del día y vemos taller de finanzas y taller de intercesión, a veces estamos tentados a pensar que un tema es más espiritual que el otro. Sin embargo, tanto el uno como el otro es espiritual, ¿sí? Y tiene consecuencias espirituales que afectan también en lo terrenal, en lo que nosotros nos movemos. Y por eso es tan necesario poder hablar del dinero, poder hablar de lo que el Señor permite, como recién cantábamos, que todo viene de Él y es para Él. Amén. Y bueno, yo aclaro que no soy contadora ni economista, yo nada que ver, soy profesora en letras. Ustedes dirán, ¿y qué hace? Bueno, aclaramos, este no es un taller para hablar de en qué Bitcoin poner, no me voy a meter, no me quiero meter en esos asuntos, o los 5 pasos para hacernos ricos. Si alguno lo sabe, me lo cuenta, porque yo tampoco no lo sé todavía. Pero bueno, tanto en lo personal como congregación, el Señor en estos años nos ha permitido poder ir enseñándonos Él algunos principios y bases bíblicas y espirituales, ¿sí? Porque todo es lo que está en la palabra, sobre la cual nosotros podemos ir edificando. Y muchas veces pasa que un mal concepto sobre el dinero o sobre su uso puede traernos consecuencias, ¿no? En nuestra vida y a veces también en el funcionamiento normal que quizás tenemos como congregación. Nosotros como iglesia, cuando empezamos a ver que quizás muchas personas no tenían tanta base bíblica, conocimiento en la palabra, dijimos, bueno, cuando pasemos a dar la ofrenda, queremos que se entienda para qué lo hacemos, de qué se trata, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que circula, ¿no? En la gente, porque en las iglesias te roban el diezmo, te sacan esto, te sacan lo otro, ¿no? Entonces, entender qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos y qué implicancias tiene en la vida de cada día, porque es algo que nos afecta a todos. Y cuando pudimos ir haciendo esos tiempos de pequeñas enseñanzas, como 5 minutitos, 2 minutitos de un principio de una palabra, fue afirmando, de tal manera que cuando fue la pandemia, nosotros pudimos ver que aunque no teníamos reuniones presenciales, no decayó significativamente, o sea, no hubo cambios prácticamente en lo que fue las ofrendas y los diezmos de los hermanos. Entonces vimos como que hubo ahí un fruto de eso que se fue, esas pequeñas semillas que se fueron sembrando. Y bueno, un poco del taller es como unas, no sé si decir síntesis porque es bastante extenso, pero como un compendio de lo que como líderes también entendemos, que son los principios que el Señor nos da. Y bueno, lo primero, no sé si está, sí, el pago. Ahí él me va a ayudar porque no tengo tanta cancha con hablar y pasar el power y todo, así que si no me voy a marear. Lo primero es tener en cuenta el orden, ¿sí? El orden de Dios, que es lo que trae verdadera libertad. En Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Cuántos a veces le ha pasado que su billetera estaba desordenada y vacía? Las cuentas estaban desordenadas y vacías. Nuestras vidas, como fue en el comienzo, nuestras vidas sin el Señor están así, están en caos, no hay orden. Y lo primero que necesitamos reconocer es poder pedir y darle lugar a que sea el Espíritu Santo el que se mueva sobre ese caos, sobre ese
desorden o sobre aquello que está en nuestras vidas y poder que sea el orden de Él, no el humano, no el nuestro, sino el del Señor, que comienza a gestar, porque cuando el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, comenzaba a gestar vida, ¿sí? Y esa vida tenía un orden. Primero tenían que estar la luz para poder estar las plantas, para después poder estar los animales. Y no era un orden de todo así una cosita al lado de la otra, pero un orden orgánico, ¿sí? Un orden que da vida y que da libertad y que da luz. En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Entonces poder, primeramente, y esto va a ser un proceso en cada uno de nosotros, un proceso en el que estamos, y me incluyo en todo esto, en el que aún estamos, ¿no? En el que necesitamos que Él vaya estableciendo su orden en nosotros, no el nuestro. A veces lo que nosotros pensamos que es orden, no es orden, sino el orden del Espíritu, que es el que trae vida y el que trae libertad. Entonces esa sabiduría que Él me da para saber gobernar sobre mis finanzas y no que el dinero me gobierne a mí. Entonces, acá tenemos el segundo, que es poder gobernar sobre mis finanzas. Entonces vemos que en Génesis 1:28, cuando Dios, después de ya haber creado esa vida, ese orden, pone al ser humano, Adán y Eva, puso al hombre en el Edén, ¿para qué? Para gobernar. Dice, los bendijo Dios con estas palabras, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Entonces, gobierno tenía que ver con administrar todo aquello que el Señor había creado. Dios lo puso bajo el gobierno del hombre. Sabemos después la historia, el pecado, ¿sí? La desobediencia trastocó eso, hizo que perdiéramos esa autoridad y que el enemigo tuviese esa llave de entrada para traer caos, traer desorden, traer consecuencias que conocemos, ¿no? Pero el Señor nos dio a nosotros como seres humanos esa capacidad de poder administrar, de poder gobernar, de poder producir, de poder multiplicar. Pero necesitamos poder saber cómo hacerlo. Y eso es bajo la sabiduría de Dios. Hay un pastor que nosotros a veces escuchamos que tiene una frase que siempre dice, la ignorancia no gobierna. Es decir, si yo ignoro algo, no puedo gobernar eso. Y acá no hablamos de gobernar personas, aclaramos, sino de saber administrar eso que me fue dado. Pero yo necesito conocerlo, ¿no? Es decir, si a mí me dan un auto, por ejemplo, y no tengo carnet, no sé manejar, o sea, por más que me den el auto, no voy a saber gobernar, digamos, administrar el uso de ese auto y voy a tener que seguir caminando, andando en cole, en bicicleta, porque no puedo administrar eso que me fue dado. Pero para yo poder administrarlo tengo que adquirir esas habilidades, esos conocimientos. Seguramente lleve un proceso, ¿no? De práctica de esas habilidades, ¿no? No sé, si a mí me ponen hoy a cargo, no sé, me dicen, hacete cargo de no sé, un restaurante, un bar, no sé, lo fundo. En una semana se me funde porque no sé ni para dónde arrancar. Pero si yo puedo empezar, siempre es un proceso que va de menos a más, ¿no? Donde me voy capacitando, voy aprendiendo. Sin embargo, muchas veces con el tema del dinero, a veces parece que es un tema tabú en cierto modo, quizás no lo hablamos, a veces no lo transmitimos a nuestros hijos, no es como, bueno, no, ellos no tienen por qué enterarse nada, y por ahí no les enseñamos cómo administrar ese dinero, ¿no? Desde que son pequeños, ¿no? Poder decir, bueno, cómo se da una ofrenda, para qué lo hacemos, cómo generar con ese pequeño ahorrito quizás algún, no sé, vender algo y poder producir más. Bueno, pequeñas cosas que van haciendo, hacer budines, mi hija está con la venta de budines. Y realmente yo me he encontrado que, bueno, con Rique hemos vivido procesos donde nos hemos parado a decir, la verdad es que de esto no sabemos y estamos estancados en cosas porque no sabemos cómo es, ¿no?
porque no entendemos cómo funciona, cómo se puede, y seguimos en proceso, obviamente, mucho por aprender. Y realmente necesitamos aprender y poder hablarlo y saber qué dice Dios sobre este tema, porque todos estamos en contacto con dinero, todos administramos de mayor o menor medida. Sin embargo, no nos capacitamos, bueno, obviamente que hablando en lo natural, pero sobre todo en lo espiritual. Hay personas que sin conocer a Cristo han logrado capacitarse en lo natural y pueden ser empresarios o personas que prosperan y lo hacen, es decir, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá en lo espiritual, porque todo está en la palabra, es decir, si a veces uno se pone a ver cursos que se dan por internet, videos de finanzas y todo, uno se pone a hilar fino y los consejos que dan y las cosas, todo sale de acá, todo sale de la palabra, porque es lo que Dios, la mayoría de las cosas ya están dichas y ya las estableció el Señor. Pero nosotros necesitamos poder en nuestra vida, en ese orden que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, y no solo en lo personal, sino hablando como congregación, porque entendemos que lo vivimos también como iglesia, poder tener las prioridades en orden. Vamos a leer Lucas 16, del 10 al 13. Ahí está, ahí. Dice, porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Bueno, este es de la parábola, ¿no?, que conocemos del mayordomo infiel, ¿no?, donde el Señor habla y muy duramente hacia los fariseos, ¿no? Pero ¿cómo se entiende? ¿Por qué dice riquezas injustas? Y esto puede entenderse como aquellas riquezas naturales, ¿no? Lo de este mundo, lo terrenal. Es decir, si no puedo ser fiel con esto que se me dio, no sé, con el uso de mi celular, con el sueldo, no sé, me encontré 10.000 pesos. Si no puedo ser fiel, si no puedo saber administrar eso que se me dio, que es terrenal, si eso no lo gobierno, si estoy desenfocado, ¿cómo se me van a dar después las cosas que son trascendentes, ¿no?, que son eternas, que son las que el Señor nos quiere entrenar para que podamos gobernar? Las cosas verdaderas, dice ahí, las eternas, ¿no? Entonces esto se trata de esta palabra que se utilizaba muy tradicionalmente, ¿no?, de la mayordomía cristiana, ¿no? Entendiendo, como cantábamos, ¿no?, que todo viene de Él, lo que nosotros administramos es lo que viene de Él, pero como mayordomos, es decir, como quienes no son los dueños de eso, sino que van a tener que rendir cuenta de aquello que administran, pero que a su vez conocemos, hay muchas parábolas, no podía poner todo, si pongo todo estamos hasta la noche. Ya saben que somos de la misma, todos tenemos la unción de Ricky, así que prepárense. El Señor nos delegó para administrar según las capacidades de cada uno. Está la parábola de los talentos y lo vemos en la palabra, ¿sí? Vemos ejemplos de mayordomía como José, ¿sí? José lo ponían al frente de la cárcel, lo ponían en la casa, es decir, donde él estaba, él era responsable con lo que se le daba, a pesar de que la circunstancia era totalmente adversa, ¿no? Como esclavo, después preso, o sea, la mayoría de nosotros, y como buenos argentinos, nos estaríamos quejando, ¿no? No, ¿qué le voy a hacer yo eso? No sé, ayer me pegó, no, yo no le hago nada, hoy no le hago nada, ¿no? No, fue re injusto, no, yo que se olvide que después le voy a hacer un favor. De eso sí lo he escuchado. Entonces, él no se fijó en si era para él, sino que como mayordomo fiel hizo prosperar a sus patrones, ¿no? O en el lugar donde él estaba.
Y así fue como el Señor en ese proceso lo fue llevando de más en más para un objetivo que era traer la liberación, sí, el poder sostener al pueblo en ese momento de escasez y que no murieran. Tenía un objetivo, ¿no?, de salvación. También tenemos a Abraham, ¿recuerdan cómo se llamaba el siervo? Eliezer, ¿no?, que hasta se le confió, era de total confianza, hasta tal punto de ir y de poder delegarle el buscar la esposa para su hijo Isaac. Entonces el Señor anhela que nosotros como sus hijos y como iglesia podamos ir creciendo en esa responsabilidad. Y para eso se necesita que seamos fieles, ¿no? Y puede ser muy amplio, no es solo dinero, ¿no?, sino todas las cosas que Él nos ha dado, el tiempo, la familia, el ministerio. Y no me quiero meter en temas de escatología porque sería también otro taller y ahí lo pueden invitar a Ricky en otra ocasión. Pero el Señor dice que en la palabra, si cuando Él venga, ¿sí?, cantamos muchas veces que Él venga, que lo esperamos, decimos Maranata, pero ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros a veces tenemos que sacarnos esa idea de, bueno, vamos a estar allá en una nubecita, hoy hablábamos, en la nube tocando la arpa. No, dice que vamos a gobernar junto con Él. Entonces, es como que decimos, ¿cómo gobernar? ¿Y qué tengo que hacer, no? Si hoy nos ponen a cargo de algo, yo por ejemplo soy docente, ¿no? Y si a mí mañana me dice, mira, te toca hacerte cargo de la dirección mañana, porque, no, ¿cómo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? O sea, tengo que estar preparado para un lugar de administración y de gobierno. Y a eso es lo que se refería el otro versículo, ¿no? Entonces, ese gobierno lo necesitamos hacer con sabiduría. Ahí el siguiente. La sabiduría que es de Dios, ¿no? Hablábamos que a veces está bueno educarnos financieramente, hacer cursos y acudir a expertos en el tema, pero principalmente en lo que nos tenemos que capacitar es en la sabiduría de Dios, ¿no? Proverbios 16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. La sabiduría, porque lo demás es circunstancial. Y el Señor no tiene problema en prosperarnos económicamente. El Señor no tiene problema porque Él nos dio esa capacidad. A Salomón pidió sabiduría y en consecuencia también obtuvo riquezas. ¿Y por qué? Porque con esa sabiduría que tenía iba a poder administrarlas también. A veces puede tocarnos que se nos da de golpe una riqueza, no sé, pasa mucho, ¿no? Alguien se gana la lotería de un día para el otro y así como se lo ganó, capaz que al otro día perdió todo. ¿Por qué? Porque si no tengo la sabiduría, por más bienes y riquezas que tengan, no voy a poder sostenerla. Entonces la sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¿No? Poder entender, ¿no?, esta sabiduría de Dios que aparte va en contra de toda lógica humana, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, nosotros vemos, por ejemplo, a Jesús cuando llama a Pedro y le dice, bueno, ahora arrojen, después de que habían estado intentando pescar sin éxito, sin pescar nada toda la noche, le dice, bueno, ahora tiren para el otro lado la red. Y eso no tenía lógica, no tenía un sustento para ellos como los expertos en pesca. O sea, Jesús era experto en carpintería, su oficio natural era la carpintería. Sin embargo, los que sabían de pesca eran Pedro y todos los que estaban con él. Cuando le dice, tiren para el otro lado, lógica no tenía. Sin embargo, hacen la pesca milagrosa, una cantidad tremenda. Pero encima de todo eso le dice, bueno, ahora me vas a seguir y vas a ser pescadores de hombres. Es decir, todos estos peces, no sé qué hicieron con los peces, los vendieron, se habrán hecho ahí un ahorro, no sé, no sé qué hicieron con los comieron todos.
Pero el Señor les mostró que había ahí algo sobrenatural y había una sabiduría por la cual ellos dijeron, te vamos a seguir a vos. Entonces, quizás nosotros podamos en lo natural no ser expertos en finanzas, no ser expertos en muchas cosas, pero sí tener nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón, todo nuestro ser afinado para escuchar su voz y ser obedientes y esperar en la sabiduría de Dios. Aún las personas más sencillas y humildes, aún aquellos que quizás no tengan grandes estudios, cuando aprenden y conocen la palabra de Dios, pueden tener la sabiduría de lo alto junto con la guía del Espíritu Santo. Dice, la misma palabra dice, ¿no? Que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender al sencillo. Entonces lo que necesitamos poder establecer en nuestras vidas es una correcta relación con el dinero. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Acá, cuando habla de las riquezas, está hablando de Mamón, ¿sí? Como el Dios. Es decir, se pone al nivel de competir con nuestra adoración a Dios, la adoración y el servicio a las riquezas. Es decir, hay algo espiritual allí que se puede convertir en idolatría en nuestras vidas. Y muchas veces esto de no hablarlo, de no buscarlo, de no decir, de no parar un poco y decir, che, Señor, a ver, ¿estoy haciendo bien? ¿Cómo me estoy administrando? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Estamos entendiendo realmente tus principios? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Estamos en tu sabiduría o no? ¿Me está dejando gobernar las riquezas o yo estoy o las puedo usar para tu reino? Y poder dejar que el Señor nos hable y que con un corazón abierto, porque muchas veces en nuestro propio entendimiento decimos, no, yo cómo voy a tener como Dios las riquezas. Yo adoro al Señor, pero de pronto el Señor te dice, bueno, necesito que me des eso que es tuyo, no como el joven rico. Bueno, me querés seguir, cumplís los mandamientos, perfecto, sos una buena persona, todo bien. Bueno, vendé todo lo que tenés y seguime. No se lo dijo a todos, ¿no? A Jesús no le dijo a todos, vendan todo lo que tienen. ¿Por qué le dijo a él? Porque sabía que en su corazón estaba esa lucha y estaba aferrado. Y dice que él se fue triste por esto, ¿no? Y esperemos, como el final es abierto de la historia, no se nos dice más, esperemos que quizás haya recapacitado, ¿no? Este joven y haya podido tomar una buena decisión, pero por lo que nos dice la palabra, él se fue triste, pero el Señor dice que lo amó. Entonces, el servir a las riquezas no tenemos que tomarlos como que solamente, porque a veces nuestro corazón se va para, siempre decimos, bueno, es el otro, es el otro, yo no, esto es para el otro. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos muestre y nos hable directo a nuestro corazón y nos diga, no, en esta parte, o te está faltando un poquito más. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando uno se da cuenta, no, estoy decidiendo esto, pero en relación al miedo, al temor, entonces me estoy dejando gobernar por el dinero y no por el Señor. Y esto aplica, el tener un mal concepto, digamos, aplica tanto a los que tienen muchas riquezas, a los que están bien económicamente, que son buenos quizás en los negocios, pero ¿qué pasa? Muchas veces el único objetivo en la vida se convierte en esto, en ganar dinero y en acumular. Viven para el dinero, es lo más importante en su vida. Muchas veces se sacrifica la familia, la salud, todo por esa ganancia. Pero también el amor al dinero puede estar también en la persona de bajos recursos, porque también puede ser una persona que todo el tiempo está pensando en lo que le falta, en lo que no tiene, en que cómo puedo hacer, y se angustia y se amarga y no vive con fe.
pueden aparecer peleas, cuando es un tema recurrente en la familia o en un matrimonio, el tema de las peleas por el dinero, por lo económico. Entonces ahí tenemos que ajustar y decir, bueno, a ver, Señor, presentemos todo esto sobre la mesa, pongamos todo y oremos, porque quizás haya algo en nuestros corazones que está haciendo una competencia de quién tiene el primer lugar, ¿no? Entonces a veces decimos, sí, no, esto es para los ricos, los que tienen plata, ellos aman el dinero. Y a los pobres decimos, no, porque ellos son humildes. ¿Vieron que a veces decimos, no, una persona de bajos recursos o pobre, para no decir pobre, decimos, es humilde? Pero la humildad no pasa si tiene dinero o no tiene dinero, ¿sí? Pasa por el corazón, por el orgullo. Puede ser una persona pobre y orgullosa, como así rica y también orgullosa, es decir, no tiene relación el dinero. También a veces se ha traído en las iglesias o en la religión, más que nada, como un concepto de que el dinero es malo, de que es algo sucio, ¿no? Entonces, ni hablemos de eso, ni lo toquemos, tiremos ahí la ofrenda así como que me la saco de encima porque es malo y tengo que vivir completamente despojado porque el Señor ama a los pobres y hay que ser pobre en espíritu, ¿no? Y nos agarramos de pasajes que los rebuscamos en algo que no está diciendo eso. Entonces, pensamos, y hay muchos que creen esto, ¿no? No, cuanto más pobre, mejor, cuanto más despojado, entonces más humilde, está más cerca del Señor. Entonces, tenemos que tener ojo, y acá en Proverbios 30, con mucha sabiduría, se hace esta oración, ¿no? Dice, aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario, no sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? Es decir, lo que puede pasar cuando a veces nos desenfocamos al tener muchas riquezas, al tener una buena posición económica, ¿no? Decir, bueno, ahora ya no dependo más de Dios, entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor, no? Los ricos les cuesta entrar en el reino de los cielos, no porque sea imposible, sino porque muchas veces están más aferrados a eso. O dice, por ser pobre, llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios, ¿no? Entonces, como él buscaba, ¿no?, en su corazón decir, bueno, ayúdame a no ir de ningún extremo, que mi corazón se desvíe de ti. Nuestro corazón es así, nos desviamos y tenemos que estar permanentemente dependiendo del Señor. Entonces, como decía, no depende de la clase social, esas son cosas circunstanciales. Muchas veces podemos caer en juzgar a aquel que se enriquece, decimos, no, ¿cómo? Es cristiano y se va a enriquecer, seguro que anda robando. O empezamos, ¿no? Como hay como un discurso a veces de pensar mal del que tiene, del que prospera, como así también del que no tiene. Entonces, lo importante es qué hay en mi corazón, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en un poquito más. ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón? Si nosotros vemos el dinero y lo que el Señor nos ha dado como una herramienta, como un medio, es decir, algo que no es ni bueno ni malo en sí mismo. Lo malo o lo bueno pasa más bien por nuestro corazón, ¿no? Es como a veces decimos, no, el celular es muy malo porque perdemos tiempo, porque usamos redes, porque vemos contenido que no edifica, que es pecaminoso, etc. Ahora, ¿el problema está en el celular o en que yo veo esas cosas y le doy lugar? Porque también puedo usarlo como una herramienta, quizás para trabajar, para comunicarme, para comunicar la palabra del Señor. Es decir, no está en el objeto en sí, ni a veces decimos, no, Internet es todo malo. No, son herramientas, va en nosotros y en nuestro corazón cómo lo administramos, ¿no? Dice en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Muchas veces este pasaje se ha tomado, muchas veces se ha dicho, el dinero es la raíz de toda clase de males, ¿no? Lo han escuchado a veces o nos suena,
lo decimos, ¿no? Pero acá dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Bueno, por lo que significa, ¿no? Sabemos que muchas hasta guerras, ¿sí? Son, ¿por qué? Por riquezas, por dinero, por los beneficios que podemos tener. Entonces, ¿cuánta gente sufre consecuencias por el corazón codicioso, ¿no? Lo malo es cuando nosotros permitimos que estas cosas estén en nuestro corazón y lo transmitamos en nuestra familia, porque nos comienza a afectar a la familia, al matrimonio, a nuestros hijos y también en la iglesia. Entonces, podemos caer, digamos, en una mentalidad de pensar mal del otro por su característica, por si tiene plata o no tiene plata. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cada día más sujetarnos al Espíritu y pedirle que sea Él el que nos llene y nos enseñe cómo vivir. Dice Mateo 6, 19 al 21. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿dónde me conviene invertir mi dinero? ¿Dónde me conviene invertir mi vida? Acá el Señor lo dice. Los tesoros tienen que estar en los cielos. Ahí todo lo que hagamos para cuenta de los cielos, de lo eterno, no se va a perder. En cambio, lo terrenal tenemos que verlo como un medio, como una herramienta y saber que es algo perecedero. Entonces no debemos aferrarnos a esas cosas. Entonces nos movemos bajo ciertos principios, ¿no? El primero, ahí el siguiente, como cantábamos, ¿no? Lo voy a pasar más rápido, que ya lo mencioné. Reconocer que todo viene de Dios. Deuteronomio 10:14. Aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Romanos 11:36. Ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ahora, nosotros lo sabemos, lo cantamos, lo decimos, pero ¿cómo lo vivimos? ¿Estamos realmente conscientes en nuestra vida de que todo viene de Él y que es para Él, que debe ser utilizado para su gloria? Ahí es donde nos empieza a decir, bueno, a cambiar el concepto. Porque entonces cuando yo traigo una ofrenda, lo hago con otra mentalidad. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero el Señor es dueño de todo. Imagínense personas que tienen exageradamente mucho dinero, no sé, Messi, ¿no? O algún de esos árabes que tienen de Dubái, ¿no? Y te dicen, bueno, te invito al cumpleaños y tenés que ir. Y vos decís, ¿qué le llevo de regalo? ¿Se imagina? Para el cumpleaños de Messi, ¿qué le compro? ¿Qué le llevo de regalo? Es como, no es algo que le falte, ¿no? No, le voy a llevar esto porque le falta algo. Y con el Señor es así, es como, ¿qué te traigo, Señor? Si todo es tuyo. Entonces, si yo solamente digo, bueno, no, te traigo esto y listo. O sea, el Señor no lo necesita. Entonces, si yo le quiero adorar al Señor y traerle algo, tiene que ser algo que honre al Señor. Así como pasó con Salomón cuando lo visitó la reina de Saba, ¿no? Trajo regalos que no era porque Salomón no tenía o le hicieran falta. Eran regalos para honrarlo, cosas, no sé, de su lugar, cosas valiosas. Y así él también se iba enriqueciendo más, ¿no? Eran cosas que tenían un valor. Entonces yo creo que si nos pasara esa situación, ¿no? Buscaríamos algo que sea diferente, ¿no? No puedo ir a la tienda de baratijas a llevarle el adornito para Salomón, ¿no? O para Messi, como decíamos, porque, bueno, gracias, qué lindo.
seguramente voy a tener que pensar y buscar algo que sea significativo, que tenga valor, ¿no? Nos pasa a los que somos papás, ¿no? Cuando nuestros hijos, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Porque después ya van cambiando, pero cuando son chiquitos y te traen un dibujo o algo que ellos compraron, ¿de dónde salió la plata para comprarle el regalo? O sea, de uno mismo. O te hace un dibujito y uno se pone contento cuando sabes que la hoja se la diste vos, los lápices vos y la plata para el regalito se lo diste vos, pero es esa actitud de querer demostrar amor y querer demostrar gratitud y honra, ¿no? Y eso es lo que el Señor, al reconocer que todo viene de Él, tiene que ver con esto. Y entender, ahí la siguiente diapositiva, que es el Señor el que provee. Todos estos puntos parecen obvios, yo lo sé que son cosas que las decimos siempre, pero necesitamos que sean parte de nuestra vida, porque todos luchamos con esto. ¿Quién no sabe que el Señor provee? Sí, el Señor provee, ¿no? En Génesis 22:14, a ese lugar Abraham le puso por nombre, el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá, ¿no? El Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y decimos, sí, yo ya sé que el Señor proveerá, pero después estamos cortando clavos ahí a fin de mes, no sé si voy a llegar y que no sé si voy a ir al retiro tal, no sé si voy a tener la plata, pero vos sentís que el Señor te dice que tenés que ir. Sí, tengo que ir, pero no voy a ir porque no tengo la plata. Pero no estamos diciendo que el Señor proveerá. Entonces nos contradecimos, es como que sí, lo sabemos, lo hemos leído, pero después en lo práctico nos pasa, ¿no? Decimos algo en la iglesia, no, vamos a hacer un evento para evangelizar y vamos a hacer, pero no hay plata. Pero el Señor nos dijo que vayamos porque tenemos que, nos mostró cómo hacerlo, todo. Y no, pero mirá, ¿sabes qué? Estamos ahí medio en rojo en las cuentas, no podemos. Y ya es como que, ¿nos pasa o no nos pasa? Capaz que pasa ya en Neuquén, en África. Tuvimos un campamento de preadolescentes en enero y decíamos, esto no pasa acá, ¿no? Pasa a los chicos de África, le decíamos. Eso nos quedó, esto no pasa en las iglesias acá, pasa en las de África. Entonces, esto muchas veces lo minimizamos al Jehová Jireh para que me ayude a pagar las cuentas del mes. Pero es mucho más, ¿no? Y si profundizamos y los desafío y los invito a que sigan, sé que hay muchos que son acá maestros en la palabra y que pueden profundizar y enseñarnos, ¿no? Lo que es que el Señor proveerá, que no es solamente en lo económico para pagar la luz y el gas. El Señor proveyó ahí la entrada al trono para que con confianza entremos al Señor, a su presencia para adorarle, y nos dio la salvación, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, el Señor dice, si te di a mi Hijo, que era lo más importante, lo más grande, todo, era Él mismo hecho hombre por nosotros para morir en la cruz, y te lo di todo con la salvación, y podemos ingresar al trono del Padre con confianza, nos dio vida eterna, cosas que no podríamos comprar ni con 1000 sueldos de Messi, no podemos pagarlo ni que viviéramos más de 1000 años, ¿sí? Es decir, nos dio por gracia tantas cosas. Dice, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Entonces el Señor nos desafía a poder creerlo, a que esto se haga carne en nosotros. Creer en la provisión de Dios para sus propósitos, para lo que Él nos manda hacer, para lo que Él quiere para su iglesia y para nuestras vidas. Por eso Jesús dijo que busquemos primero su reino, ¿no? El tan conocido Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Cuando hablamos de reino de Dios,
estamos hablando de su gobierno, de que Él gobierne. Y para que Él gobierne, necesitamos nosotros sujetarnos a Él y aplicar esos principios de su reino, de su gobierno en nuestra vida. La justicia de Dios incluye sus leyes y sus principios. Entonces nosotros tenemos que buscar eso primero, darle lugar al Señor, que Él gobierne. No solamente que Él gobierne acá el domingo cuando nos juntamos o cuando estamos acá en una actividad. Que Él gobierne mi vida, en todas las áreas de mi vida, que Él gobierne a través de nosotros como iglesia, a través de sus leyes y de sus principios, que no son las nuestras. Como dijimos antes, hay cosas que a veces el Señor nos va a pedir que a nuestra lógica no tienen razón, pero el Señor nos dice, vayan. El otro día meditábamos con los líderes cuando los discípulos vienen y dicen, Señor, acá hay un montón de gente, mandalos a sus casas para que vayan y coman, despídelos. Y Jesús, ¿qué le dice? Ustedes denles de comer. Sacábamos ahí un cálculo, ¿no? ¿Cuánto saldría una vianda por persona? Dice 5.000 personas sin contar mujeres y niños, es decir, que puede haber sido unas 15.000 personas. Si uno hace un cálculo, serían millones. ¿No? Y es como que nos juntamos acá, se junta el Ministerio de Alabanza y dice, che, a ver, ¿cuánto tenés vos? No llegamos. Sin embargo, estuvo la fe ahí de un niño que estuvo dispuesto a dar, y de uno de los discípulos que dijo, bueno, acá está esto. Y el Señor ahí pudo obrar. Entonces, es primero buscar su reino y su justicia. Y dice todas las demás cosas. Es decir, eso vienen como fruto, como resultado, como consecuencia de lo anterior. Nosotros muchas veces buscamos las cosas que se añaden. Señor, queremos las añadiduras. Gracias. Queremos las promesas, queremos todo, pero nos olvidamos de la primera parte. Entonces, si no vivimos bajo su gobierno, sino que nos gobernamos nosotros mismos como a nosotros nos parece, entonces no podemos esperar ese fruto, ese resultado. Va a venir solo, digamos, es un fruto. Entonces Jesús lo habla en ese contexto de no preocuparnos y de no estar atados a lo material, ¿no? Y a veces nos cuesta racionalmente entenderlo. Ejemplo, el caso de cuando Dios envía a Elías a ser sostenido con una viuda, por medio de una viuda. Todos conocen la historia, donde esta viuda tenía a su hijo y le quedaba solo un poco de harina, un poco de aceite para hacer, dice, voy a hacer este último pancito y vamos a comer y nos vamos a dejar morir. ¿Y qué le dijo el profeta? Dame primero a mí y después coman ustedes. Y no va a faltar. Había una promesa y no va a faltar. Ahora, ella tenía una opción de creer o no creer, de obedecer o de no obedecer. Si ella no creía y no obedecía, bueno, esa iba a ser su última comida. Sin embargo, ella decidió creer y darle primero al profeta, que representaba el darle primero a Dios. Si nosotros lo vemos hoy a los ojos actuales, diríamos, qué chanta este profeta, ¿cómo se le ocurre ir a una viuda pobre con un niño a punto de morir y le dice, dame a mí primero? ¿O no? Porque nosotros conocemos la historia y decimos, qué bien, Elías, sí, la mujer creyó. Pero yo me pongo en el contexto y dije, qué cara dura, ¿cómo va a ir a pedirle? ¿Le está sacando a esa mujer? Ahora, la lógica de Dios es diferente. Y había una promesa de que no iba a faltar. Y ella decide creer y dice, te voy a dar primero. ¿Y cuántas veces nosotros invertimos? Después vamos a hablar de los diezmos, de la ofrenda, pero ¿cuántas veces invertimos y decimos, bueno, a fin de mes si me sobra, ahí doy el diezmo, si me sobra, traigo la ofrenda? Generalmente no sobra, no sobra, ¿no? Es al revés. Es el orden que Él tiene, ¿no? Y esto tiene que ver otro principio, que es el contentamiento. Dice Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen.
porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y 1 Timoteo 6, 7, 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Conocemos estos versículos, sabemos que debemos contentarnos, sin embargo, muchas veces en vez de decir contentémonos con esto, decimos quejémonos con esto. Porque la queja, y más, no sé si somos los argentinos o en todas partes pasa, pero la queja, ¿no? Yo lo veo en mi trabajo. Si pagan en tal fecha, porque pagan en tal fecha. Adelantan la fecha y se quejan de la fecha. O no, pagan un bono y no, porque es poco. Pagan siempre algo, todo está mal. Tengo algo y no, y ya quiero otra cosa más. O me quejo por lo que tengo, ¿no? Tengo comida y me quejo otra vez, comemos esto de nuevo. La queja en vez del contentamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. El contentamiento no quiere decir ser quedado. No quiere decir, bueno, me conformo, soy conformista, bueno, tengo esto y ya está. No se trata de eso, sino que está más bien ligado al agradecimiento, a esa actitud de ser agradecidos. Y el Señor me confronta muchas veces con esto, porque creo que es algo en nuestro corazón que no sé por qué tendemos siempre a la queja, al ¿por qué? Al rezongo. Y hasta que el Señor nos tiene que cachetear un poco, ¿no? Y decir, no, bueno, gracias Señor, gracias. Y no contagiarnos a veces del ambiente que nos rodea. Muchas veces, como decíamos, en el trabajo o en la familia, se empieza a generar una queja, esto, lo otro. Y ahí es donde nosotros podemos gobernar ese ambiente a través del agradecimiento, a través de la gratitud, a cambiar esa queja por alabanza, por gratitud al Señor. Y muchas veces lo contrario de contentamiento puede ser caer en la avaricia, en la codicia, porque es como algo que nunca saciar, ¿no? Siempre como que falta más, siempre como que, sí, llegué hasta acá, pero ahora necesito más. Y eso no me conforma, porque si mi corazón no está conforme con el Señor, las cosas no me van a conformar. Un corazón que no está pleno y que no está satisfecho con el Señor puede tener todas las riquezas del mundo, pero siempre en su corazón va a sentir una falta. Siempre va a faltar un poco más para alcanzar la felicidad. ¿Cuándo vas a ser feliz? Y cuando compres ese auto. Y después tiene ese auto y, sí, pero no, ahora salió el otro modelo más nuevo. O el celular aquel. Y no, y ahora me falta aquello otro. Y bueno, cuando termine la casa. Termino la casa y ya no, pero tengo que hacer la ampliación. Y no, y ahora me falta la pileta. Y así. Y es como que, ¿y cuándo llega el momento en que, o sea, en todo ese proceso, y como decía, no es ser quedado y decir, bueno, listo, me conformo. No, puedo aspirar a esas cosas, pero mi corazón tiene que estar pleno y completo en Él, en el Señor. Y las demás cosas son circunstanciales. Entonces, puedo caer en la queja, en el descontento, en la preocupación, en la angustia y aún en la depresión. A veces minimizamos esto, pero muchas veces caemos en depresión, en angustia por las cosas materiales y por el dinero. Porque no llego, porque me falta y porque aunque tenga, me sigue faltando y no tengo esa actitud de contentamiento y de gratitud hacia el Señor. Y muchas veces tiene que ver con la siguiente, con una mentalidad que puede ser de pobreza o de carencia. Y la mentalidad de pobreza tiene que ver con el sentir que siempre me falta algo. Puede pasar que uno haya crecido en un ambiente de pobreza, donde faltaron cosas, o no, porque a veces las carencias pueden ser emocionales, de afecto, ¿sí? de otro tipo de cosas, de ausencia de los padres, de distintas circunstancias. Y si yo no sano esa carencia en el Señor, confiando en que Él es mi Padre,
que Él es quien me provee, que Él es mi plenitud, si yo no logro tomar eso para mí, es como que siempre estoy viviendo en esa orfandad, en ese sentirme que me falta, lo que me falta. Entonces, por más que llene de cosas, por más que me llene de actividades, por más que haga, siempre es como que algo falta. Y termino recayendo esa responsabilidad en las demás personas. Entonces, el que se maneja con una mentalidad de pobreza es como que siempre la culpa la tienen los demás. Le fue mal porque el otro hizo no sé qué. No prosperó porque los demás tal cosa. Y esto a veces se mete en la iglesia, lamentablemente, porque somos personas que estamos en proceso de crecimiento y de sanidad, y vemos al otro hermano como, ven que yo estoy mal y nadie me ayuda, y nadie ve esto. Y capaz que le ayudaron un montón de personas, pero aún así se sigue sintiendo que falta, que no, porque no me atienden, no, porque no me ayudan, no, porque el pastor no me fue a visitar, porque no me llevaron comida, y empezamos, ¿no? Y es como estar siempre pensando que los demás me deben algo a mí, ¿no? Y esto me saca, es como que el enemigo aprovecha esta situación para hacernos creer que no somos capaces de que esa capacidad de que el Señor me dio de administrar, de prosperar, de producir, es como que no, yo no lo tengo, solamente me quedo acá esperando que alguien me pueda dar, que otra persona supla eso que me falta. Lo vemos en el pueblo de Dios cuando salen de Egipto. Su mentalidad era de escasez, era de pobreza. Se quejaban, es decir, no había contentamiento, no creían en las promesas del Señor. Todo el tiempo decían, no, pero estábamos mejor en Egipto. O sea, vos me estás diciendo que estabas mejor siendo esclavos, porque ahí teníamos cebollas y teníamos no sé qué. Claro, con tal de tener cebollas y puerros y no sé, ahí menciona algunas, con eso estás contento, pero eras esclavo y tenías que, bueno, y como Ricky a veces predica, dice, se creen que los de Egipto los iban a recibir con los brazos abiertos después de todo lo que había pasado, sí, vengan. No, pero ellos tenían esa mentalidad y cuando llegan y reconocen la tierra que Dios les prometió, les dice, esta va a ser su tierra, ustedes tienen que ir y conquistarla, y que dicen, no, esta tierra es muy difícil, hay gigantes, nosotros no vamos a poder. ¿Quiénes fueron los únicos que sí creyeron? Josué y Caleb. Ellos dijeron, sí, es verdad, es difícil, hay gigantes, pero nosotros podemos porque el Señor nos prometió. Entonces era otra mentalidad. ¿Y qué tuvo que pasar? Toda una generación donde esos 40 años que el Señor los hizo dar vueltas para que toda esa generación, con esa mentalidad de esclavitud, de carencia, de pobreza, hasta que murió esa generación, excepto quedaron Josué, Caleb, y Josué pudo ser el responsable, el Señor lo lleva a ser valiente y tomar las promesas de Dios. Entonces el Señor nos trajo a una tierra prometida. Cuando Él nos salvó, estamos en sus promesas. Ahora, muchas veces nos quedamos, no, pero yo no puedo, no, mira, no, este problema es muy grande. Y a veces como iglesia, como congregación, en muchos lugares, no vamos a hacer eso, no, porque esto es lo que podemos, hasta acá llegamos. Pero no estamos creyendo en un Dios que provee todo, que dice que Él nos dará todas las cosas, que nos envía a ir y a ser discípulos, que nos dice que enviemos obreros, que hagamos un montón de cosas y que Él va a estar con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es como solamente decir, bueno, sí, Señor, voy, vamos, avancemos. Pero a veces nos quedamos en esa mentalidad. Entonces necesitamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, porque también empezamos a generar esas rispideces entre nosotros y a mirarnos a el que tiene, el que tiene, el que no tiene, porque, ese, claro, habla de las ofrendas, pero porque tiene para dar, pero yo no, ¿no? Y
nadie lo va a decir esto pasa en África, esto pasa en otro lado, ¿no? O sea, a veces nadie lo va a decir, pero internamente nos movemos condicionados por esto, ¿no? O también el creer que no merezco prosperar, que no merezco recibir. Eso también es parte de una mentalidad de pobreza, ¿no? Entonces, no merezco las cosas y no, cuando compro, no, y lo más barato, lo más, eso porque es lo que me alcanza, listo, que no me duró ni 2 días, se me rompió, tengo que volver a comprar, o sea, termino gastando más, pero porque siempre es como que me tiro abajo, no, esto no vamos a gastar, en vez de pensar en lo que Dios quiere que yo pueda hacer. Entonces, se vive el día a día, no hay visión de futuro, no hay expectativa de lo que Dios quiere hacer en el futuro. Tengo miedo al fracaso, no voy a hacer, a ver si me va mal. Y encima lo poquito que tengo, eso es lo que le pasó al de los talentos. Dijo, no, tuve miedo porque vos sabía que sos un señor que cosecha ni donde sembró y todo. Y entonces lo escondí y tuve miedo. ¿Cómo le fue ese? No le fue bien. Tenía esta mentalidad, ¿no? Y necesitamos quitar esa mentalidad que se puede haber formado en nuestra vida o quizás como iglesia muchas veces, porque si no me voy a quedar estancado. Voy a saltear ahí. Pasa a la diapositiva que dice generosidad. Ahí. Bien. La generosidad es otro principio importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las finanzas y que muchas veces va en contra de lo que nos dice la corriente de este mundo, ¿no? De acumular, acumular. Dios nos dice, mejor es dar que recibir. Nos dice que no acumulemos tesoros en la tierra, sino en los cielos. Y la generosidad es poder actuar con otros de forma desinteresada y de buen ánimo, pensando siempre el bien de los demás y no en el interés propio, ¿no? Es aquellos que tienen esta capacidad de dar sin esperar algo a cambio. Es una actitud de desprendimiento, ¿no? Es cuando yo ya pude matar el cocodrilo del bolsillo, como se dice, y aprender a dar. Algunos lo hacen más naturalmente porque quizás lo aprendieron de chicos, otros, no sé, el Señor les ha dado el don porque existe, sí, el don de la generosidad, pero muchas veces si no lo tenemos que aprender a ser generosos porque somos hijos de un Dios generoso. Él nos dio todo, Él nos dio a su Hijo y Él da en abundancia. Es el Salmo 37, 21. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Fíjense acá cómo caracteriza al que pide prestado y no paga, como malvados, ¿no? Ojo con eso. Dice, pero los justos dan con generosidad. Hablamos de la justicia de Dios, de buscar el reino de Dios y su justicia. Es justo delante de Dios cuando damos, el poder dar. Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y 2 Corintios 9, 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Entonces tiene que ver con estar alineados a Dios, porque Él es generoso. Entonces nosotros tener esa actitud de generosidad. Poné la siguiente. La generosidad genera una diferencia, ¿no? El que cuando no actuamos bajo generosidad, somos como un estanque, ¿no? El estanque tiene el agua, pero no recibe ni da. En cambio, un arroyo, un río, es algo que va fluyendo. Y dice Lucas 6:38, den y se les dará. Y se echará en el regazo una medida llena, apretada,
sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Dice, den y se les dará, den y se les dará. Pero ¿cuántas veces nosotros esperamos que Dios primero me dé, entonces yo ahí voy a dar? Decimos, bueno, hay que juntar una ofrenda porque vamos a enviar un misionero, queremos apoyar. Bueno, Señor, primero da, vamos a ver que se acomoden las cuentas, a ver si puedo, si llego, y ahí voy a pensar a fin de mes si me sobró algo, después ahí doy. Entonces ahí no estamos obrando en generosidad. El generoso va a ver esa necesidad y va a dar de una manera, como dice en Romanos 12, ¿no? El que reparte con liberalidad. Y tiene que ver el no ser básicos. Y la generosidad también tiene que partir cuando hay un matrimonio o en la familia de un acuerdo, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. A nosotros el Señor muchas veces nos ha desafiado con dar alguna ofrenda que te duele un poquito más. ¿Vieron? Porque están esas ofrendas que sí, damos, bueno, la ofrenda, que más o menos la controlamos, la manejamos. Pero ¿qué pasa cuando el Señor, y sentís, ¿no? Algo, da X cantidad a tal persona o al domingo y, ay, no debe ser el Señor, no, seguro que el diablo me quiere sacar sí, me quiere sacar, no, yo tengo que ser ordenado en mis finanzas, ¿no? Y decimos, y hay veces y sentís, ¿no? Y cuando algo es como que te quema acá, no, tenés que dar, y Señor, ay, bueno, Señor, sí, vamos a dar, pero sí, esto aclarar, si es matrimonio, y nosotros nos pasamos, mira, siento que debemos dar esto, esta cantidad, bueno, lo hablamos, porque hay gente que es generosa por todos lados y llega a la casa y ¿qué pasa? Amor, la plata que estaba ahí, que íbamos a pagar la cuota de los chicos de la escuela, no, se lo di porque me encontré al hermanito, ¿sabes? Que no tenía no sé qué y estaba pasando un mal momento, entonces se lo di y va a haber algún problemita ahí matrimonial. Y no va a haber, la generosidad nos va a traer gozo, ¿sí? Nos va a traer, porque viene de parte del Señor y es algo que cuando actuamos en obediencia va a traer gozo y va a traer fruto también, porque el Señor dice, ¿no? Que donde nosotros sembramos, dice, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Y esto de la generosidad es algo que necesitamos ejercitarlo, pero también el desafío es poder hacerlo como iglesia. Nosotros muchas veces nos hemos reunido y esto como equipo pastoral, como líderes, es decir, bueno, tenemos que hacer algún proyecto o el Señor, quizás alguno del equipo o a nosotros mismos como pastores o alguno del equipo, che, está esta situación, puede ser alguna familia que esté en necesidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, y ya empezamos, pero tratamos de que salga como un acuerdo y como algo de la iglesia, ¿no? Y de poder, bueno, vamos a apoyar al misionero, que siempre pongo ejemplo el misionero porque a veces es como que, listo, el misionero no lo vemos, está allá en X país y bueno, se las va a arreglar. Nos olvidamos, ¿no? Hacemos la promesa de fe en marzo y en mayo ya, bueno, que se arregle, ¿no? Y ahí es donde nosotros ejercitamos la generosidad, ¿no? El Señor dice en la palabra, primeramente a la familia de la fe y el poder ayudar también al que esté necesitado, pero no tiene que ser algo forzado, sino realmente de corazón, con amor, pero sobre todo guiado por el Espíritu Santo. Entonces eso cuando yo doy se convierte en una semilla y yo estoy sembrando y va a haber fruto que va a dar una cosecha, la cosecha, perdón, va a dar un fruto que va a ser abundante en el reino de los cielos. Y no se trata de una transacción, de un intercambio, de yo doy, Señor, para que vos me des, sino que va a ser algo natural y va a ser un fruto que va a dar
un resultado en el reino, que va a hacer avanzar al reino. Las iglesias a través del tiempo fueron tomando distintas posturas acerca del dinero según el enfoque teológico y de interpretación de las escrituras. Y en esto me quería detener un momento, porque a veces como iglesias, y hablo en general, ¿sí? no de alguna en particular, sino que nos manejamos bajo diferentes interpretaciones de la palabra, y que obviamente la que nosotros entendemos que tenemos que manejarnos es bajo la mayordomía. Pero hemos visto y tenemos que saber identificar si hay algo de esto en medio nuestro, ¿no? Teologías en conflicto. Para una teología desde la pobreza, como decíamos antes, que hay iglesias o hay religiones que dicen, bueno, cuanto más pobre seas es mejor. ¿Cómo ven a las posesiones? ¿Cómo ven a las riquezas? La ven como malignas, ¿no? El dinero es malo, el dinero es algo sucio, cuanto menos tenga es mejor, porque estar atado a las riquezas es malo y no nos ayudan en nuestra vida espiritual. Eso es de una teología de la pobreza. En cambio, desde la teología de la prosperidad, que se habla tanto, ¿no? Las posesiones son un derecho. Señor, tú nos das esta promesa y te la reclamo porque vos me tenés que dar. Y por poco estamos ahí como mandándole una carta documento al Señor para que nos dé, porque Él nos prometió que nos tiene que dar. Entonces es mi derecho, porque somos reyes y somos sacerdotes, entonces tenemos que andar y andar a la tienda y comprarte lo más caro que encuentres. Después andaba endeudado 3 años, pero se compraba ropa como de un rey, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. En cambio, para la mayordomía es una responsabilidad. Las riquezas es una responsabilidad. No son ni buenas ni malas en sí. No es que el Señor me debe dar algo porque está obligado, porque yo me lo tiene que dar. Pero lo que me dé, sea mucho, sea poco, es mi responsabilidad de gobernarlo. Para la teología de la pobreza, el trabajo solamente para cubrir necesidades físicas. Tratar de, sí, lo que sea para el día a día, nada más. En cambio, para la prosperidad es para volverse rico. Y lamentablemente, ni siquiera a veces es el trabajo el que utilizan para volverse ricos, sino la misma iglesia. Y ahí está el peligro, el utilizar a las personas para volvernos ricos de una manera que no es correcta. Sin embargo, para la mayordomía, el trabajo es para servir a Cristo. Entonces, hay muchas corrientes, ¿no? Por ahí de la prosperidad que te dicen, no puedes estar atado a un trabajo fijo, déjalo y andá y hacete un emprendimiento y sé tu propio jefe, ¿no? Y capaz que no tenés las habilidades para ser tu propio jefe y terminás siendo tu propio esclavo. Sos un mal jefe porque no sabes cómo organizarte y al final te va peor. Entonces, no depende tanto de si tu trabajo es socialmente mejor visto o no, porque eso es circunstancial, ¿sí? Cada uno de nosotros ha tenido distintas oportunidades en la vida, distintas capacitaciones, algunos han podido estudiar una carrera, otros no, algunos salieron de hogares de mucha pobreza, otros ya vienen de hogares donde podían proveerles todo lo necesario, es decir, las circunstancias son cada una diferentes. Ahora, eso no nos condiciona ni nos define como persona. Entonces, el trabajo que el Señor te permite tener, bueno, hacelo con responsabilidad. Y si un día el Señor te dice, deja ese trabajo y hace otro, hacelo. Y poné, no sé, deja tu trabajo y ponete una panchería en la esquina. Si te lo dice el Espíritu Santo, hacelo. Pero si no te lo dice, no lo hagas. O al revés, ¿no? Y si te dice andá y estudia una carrera, bueno, sé obediente y esforzate y haz una carrera. Es decir, es algo que tiene que ser en esa dinámica con el Señor personal y de dependencia de Él, en la que
sea el lugar donde Él me haya puesto, yo pueda servir a Cristo. Desde la teología de la pobreza, el pueblo de Dios debe ser pobre, ¿no? Porque sí, así muestro austeridad y cuanto más pobre, más humilde. Para la prosperidad tiene que ser rico. Entonces esto a veces genera una sensación de culpa, ¿no? Como, y a vos te fue mal en este trabajo, estás en pobreza, estás mal, y seguro que es una maldición, o no estás haciendo las cosas bien, estás en pecado. ¿Y quién dice? Quizás la circunstancia de esa persona, o sea, también depende en qué lugar vivo, en qué país, o sea, es más próspero en el Señor un cristiano acá en Argentina que quizás aquel que vive en una tribu y recorre con su bicicleta aldeas para predicar el Evangelio. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que esa persona no es próspera en el Señor? Entonces, tenemos ese cuidado de cómo medimos, porque muchas veces esas circunstancias podemos llegar a juzgar, ¿no? Al que es pobre porque es pobre. Sin embargo, el Señor nos dice que el pueblo de Dios lo que debe ser es fiel, con lo mucho, con lo poco, con la circunstancia que tengas. Sé fiel. Eso es lo que el Señor nos pide. Para la teología de la pobreza, doy porque debo hacerlo. Es una obligación, porque sí o sí, es como dar porque para acercarme más a Dios, para ser mejor persona, para ganarme mis porotitos para ir al cielo. Exacto. Es como que nos manejamos en la iglesia como, bueno, yo he conocido algunos lugares donde, no, bueno, vamos a poner acá un cofrecito, una cajita ahí medio escondida. Yo estuve en una iglesia así, por eso. No era de la Unión, era de otra. Aclaro por las dudas. Una cajita ahí escondida. No, ni siquiera adelante, atrás no. El que quiere que dé, porque no vayan a pensar que acá en la iglesia. Bueno, ya saben, algunos ya saben de qué. Que no sepan, ¿no? No, y bueno, como, y para cubrir las cosas, pero que no se note mucho, pero es como una falsa humildad. En cambio, para la prosperidad doy para obtener algo a cambio, ¿no? Siembre su semilla, así esta palabra queda sellada en su vida, ¿no? Y si quiere que Dios lo prospere, venga, traiga hoy acá dólares. El que tiene dólares, el que trae dólares tiene más bendición que el que trajo 1.000 pesos. Entonces, es como que, me enseñaron que el dar trae bendición, entonces voy ¿a quién puedo ayudar? Bueno, lo voy a ayudar, pero en mi corazón estoy entendiendo que lo ayudo para que después el Señor me dé, ¿no? Entonces, lo voy a ayudar con más porque así Dios me da más. Y no es la motivación correcta. El dar desde la mayordomía es por amor, porque amo a Dios y amo lo que Él ama, que es a las personas, que es a su iglesia, que es a mi hermano, que es aquel que está en necesidad. Desde la teología de la pobreza, cuando gasto, al gastar lo hago con temor, sin gozo, y esto puede pasarnos en las iglesias también, cuando decimos, no vamos a gastar en eso, es demasiado, no, mejor esto que es más baratito, no, tratamos de, no, ¿cómo vamos a invertir en realizar tal evento o en sostener a tal persona? No, siempre es como que tiramos abajo porque tenemos miedo, no, a ver si nos falta, a ver si no tenemos, a ver si nos quedamos en rojo. En cambio, desde la prosperidad se hace un gasto irresponsablemente y siendo consumista, ¿no? Gasto a veces más de mis posibilidades porque no, tengo que mostrar, ¿no? Entonces, y el pastor tiene que venir con un traje de bordado con oro porque es próspero, ¿no? Y
y baje en helicóptero. Es decir, nos vamos en algo que ni siquiera puedo, pero a veces lo tomamos y para uno que quizás tiene un sueldo promedio, quiere vivir como alguien que tiene un trabajo, allá en Neuquén hay muchos petroleros, ¿no? Entonces, hay diferentes posibilidades de cada uno, entonces uno tiene que vivir con esa responsabilidad desde la mayordomía, con devoción y con responsabilidad, según la situación de cada uno. Por eso Pablo decía en la siguiente, Filipenses 4, del 11 al 13, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usamos mucho esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él viene hablando justamente de lo económico y de su situación. Y dice, he aprendido a vivir en la abundancia. ¿Por qué? Tenemos que aprender a vivir en abundancia. Cuando logré alcanzar o si ya vengo de una situación de abundancia, uso esa abundancia, esos bienes para honrar al Señor, para bendecir, doy con generosidad, mi corazón no está atado a esas riquezas. Eso es aprender a vivir en abundancia, en saber de que esas abundancias son un recurso que el Señor me está dando para invertirlo en su reino, para bendecir a otras personas, para hacer crecer a la iglesia. Ahora, también tengo que aprender a vivir en la escasez, ¿no? En la pobreza, cuando estoy en esa situación, reniego de Dios, me quejo, estoy esperando que los demás me den, o mi fe sigue intacta y confío en el Señor. Acá Pablo no se preocupaba, dice, he aprendido a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa tiene que ser nuestra actitud, aprender a vivir en cada circunstancia, porque Cristo es el que me da esa fortaleza. Entonces, espero que no se me estén durmiendo, teniendo en cuenta estas perspectivas, nos tenemos que posicionar en cómo damos y lo que significa la administración como iglesia. ¿Sí? Por un lado tenemos los diezmos, no me voy a explayar en explicar todo esto, porque sé que lo conocemos. El concepto de diezmo sabemos que es antiguo y hay un debate actualmente. Si uno pone videos, ¿es bíblico dar el diezmo? Y bueno, yo no sé la opinión. Menos mal que me tocó el primer taller porque no le pregunté a nadie qué pensaban acá del diezmo. Pero nosotros entendemos que es bíblico porque es un principio que precede incluso a la ley. Muchos dicen, no, pero eso es del Antiguo Testamento, porque está establecido en la ley en los levitas. Sin embargo, el diezmo era algo que existía incluso en culturas paganas que daban sus diezmos a sus dioses y que lo tenían como práctica, que no era el diezmo quizás en la moneda, sino en los bienes que ellos tenían, en el ganado, en las cosechas. Y nosotros lo vemos en Abraham, cuando él vence a los reyes y él en agradecimiento dice que honró a Melquisedec, que era el rey de Salem. Este personaje, bueno, no me voy a meter porque sería otro taller, pero en representación de Dios, de este hombre como sacerdote de Dios, dice que él entrega sus diezmos. Y esto después es mencionado en Hebreos 7, ¿sí? Como algo que impactó espiritualmente en la vida de Abraham. Él estuvo reconociendo a Dios, reconociendo la victoria y daba sus diezmos, es decir, era algo que él ya lo tenía incorporado, previo a lo que fue la ley. Cuando en el Nuevo Testamento, que si bien es cierto que en las cartas no vamos a encontrar un mandamiento o algo que diga, den el diezmo, ¿no? Pero sí Jesús, cuando reprendió a los fariseos, dice, ustedes diezman el comino, la menta, el eneldo, pero se olvidan de la misericordia, del amor.
dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, el Señor no lo estaba reprendiendo por dar el diezmo, sino porque su corazón estaba un poquito desviado, ¿no? Es como que ellos daban el diezmo, sí, todo bien, cumplimos, pero se estaban olvidando lo más importante, que es el amor y la misericordia. Sí, entonces podemos ver, me quiero adelantar un poco para, está ahí el otro, pásame el otro. Tenemos referencias en el Antiguo Testamento, Levítico 27, el diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Bueno, los otros versículos después lo pueden leer, no quiero explayarme tanto, pero el diezmo para nosotros hoy lo aplicamos, obviamente no vamos a traer de nuestras cosechas ni de nuestros ganados, salvo que alguno acá sea agricultor, pero nos manejamos con el dinero y poder traer al Señor y apartar que lo primero sea nuestro diezmo es un principio espiritual que va a traer, que es de bendición a nuestra vida y que nos está reconociendo delante de Dios que todo es de Él. El diezmo es esa parte consagrada. Cuando yo consagro el diezmo, estoy diciéndole al Señor, no solo este 10% es tuyo, sino que todo es tuyo. Porque no se trata solamente bueno, entrego el 10%, pero después con el resto de mi plata hago cualquier cosa, me fui al casino, me lo gasté en los vicios o en cualquier cosa, o lo malgasté en la tienda. No, estoy consagrando, estoy diciendo, Dios, vos sos primero. En esa actitud estoy diciendo, Señor, yo te honro con lo que vos me has dado, estoy soltando el control de ese dinero, porque tenemos que tener acá el cuidado de cuando damos el diezmo, de traerlo, como dice Malaquías, indefectiblemente a la casa del Señor, porque es una forma en la que yo suelto el control de ese dinero. Más allá después cómo lo administre quienes estén encargados de administrarlo, porque uno dice, no, yo voy a poner este diezmo, pero que, claro, esto es para esto, para esto, para esto, porque yo quiero saber a dónde va, cómo lo usan, quiero controlar para qué se usa y todo. Eso va a ser responsabilidad de las personas, de los líderes, del equipo pastoral, de quienes estén en finanzas o tesorería, de cómo se administra. Ellos darán cuenta si está bien o mal administrado. Pero cuando yo traigo el diezmo es como decir, Señor, es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Y no se trata de querer yo gobernar a la iglesia, porque yo acá pongo el diezmo, entonces tengo mis derechos, a esto, no, eso tenemos que dejarlo a un lado, y sé que pasa en las iglesias de África, no en las de acá, pero a veces hemos visto en muchos lugares esta actitud, ¿no? No hace lo que el pastor no hizo lo que yo quería, bueno, no doy el diezmo. Entonces es como una forma de manipulación, vamos a decir, donde yo quiero controlar todo, ¿no? Entonces yo lo entrego. Después esas personas darán cuenta si lo administraron bien o mal, bueno, se van a arreglar con el Señor, ¿no? Tienen su responsabilidad. Pero cuando yo lo doy para el Señor, aparto el diezmo y saco todo control de eso y le estoy diciendo, Dios, vos tenés el control. Y no es una limosna, ¿no? Es algo de honra al Señor. Y es lo primero. Y realmente es un principio espiritual que cuando lo entendemos y lo aplicamos, es tremendo, hermanos, todo lo que comienza a pasar en nuestras vidas y en la iglesia. ¿Cuál era la siguiente? Bueno, sí, esto es lo que ocurría en el Antiguo Testamento, que muchas veces el pueblo de Dios, con respecto a los diezmos u ofrendas, o se desviaban o las omitían, ¿no? Y ahí viene la corrección del Señor. Vamos a la siguiente. La otra. Ahí está. ¿Cómo se manejaba la iglesia primitiva? Muchas veces
cuando algunos dicen, no, bueno, pero en el Nuevo Testamento no se dice que ellos daban el diezmo. Y es verdad, si buscamos en las cartas, buscamos en Hechos, no dice la palabra diezmo, no dice que los hermanos daban el diezmo, ¿sí? Pero ¿qué dice que daban? Todo. Es decir, dice que cuando ellos se convierten, empiezan a traer a los apóstoles, empiezan a vender sus propiedades, sus terrenos, todo lo que tenían y a traerlo a los apóstoles para que ellos pudieran repartirlo para que ninguno tuviese necesidad en la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Es decir, el diezmo es como que les había quedado chico, no era el piso solamente. En el Nuevo Testamento es más, ¿no? Es una actitud de entregarse aún a uno mismo. Entonces, no pensemos a veces como, ahora ya me están hablando del diezmo, ahora ya viene la parte donde pasan acá con la canasta y ¿qué nos van a pedir? Estos principios no son para esclavizarnos ni para decir, ahora tengo que dar, sino para traernos libertad. Porque cuando entendemos los principios del Señor, son para libertad, son para traernos a vida, son para que como iglesia podamos avanzar a lo que el Señor quiere. Después de los diezmos, tenemos las ofrendas, que pueden ser generales, que yo traiga como gratitud al Señor, como honra. Nosotros todos los domingos decimos, lo que traemos ahora no es una limosna. No es, cuando nosotros vamos a comer afuera y dejamos una propina al que nos atiende, no es una propina, no es, bueno, acá que para que puedan pagar algo o el que le doy al que está pidiendo en la calle. El Señor no necesita nuestras limosnas, no necesita nuestra caridad. Nosotros traemos a Él ofrendas de honra y poder de esta manera cumplir el propósito que el Señor tiene para nosotros como iglesia. Y la administración de esas ofrendas y diezmos es espiritual y tiene que estar siempre íntimamente ligada con la visión que el Señor trae a los pastores, a los líderes, para que cuando digan, vamos para allá, sí, vamos, y todo acompaña. A nosotros nos ha pasado de muchas veces, bueno, muchos que han venido, los chicos acá, Gabino, no sé qué le pasó, no llegó. Bueno, andaba un poco complicado. Como parte del equipo pastoral, y muchas veces el Señor nos ha guiado a hacer cosas que no entraran a ese. Si decimos, no, la verdad las cuentas no nos dan, no sé cómo vamos a hacer, pero las hemos hecho y el Señor ha traído bendición a la iglesia cuando hemos dado esos pasos de fe. Y no se trata de que hacemos lo que nos parece, sí, estaría lindo hacer tal cosa. No, oremos, veamos, bueno, Señor, realmente esto tenemos que hacerlo, tenemos que hacer este retiro o no tenemos que hacerlo, tenemos que ir a tal lugar o no, tenemos que ofrendar para esta familia o no, tenemos que traer a tal persona para que pueda ministrarnos en algún evento. Bueno, no medirlo por cómo están las cuentas, sino en lo que el Señor nos dice. Entonces tiene que estar acompañando la visión. No sé, creo que Ricky esto ya lo ha contado y justo ahora me estaba acordando porque van a ser 10 años de que una vuelta al Señor, éramos poquitos, la iglesia nuestra tiene 14 años. Y en ese momento Ricky se aparta hace 10 años justo, para hacer un ayuno, y en ese ayuno cuando vuelve dice, el Señor me pide que compremos una batería. Y como iglesia tenemos un músico que está hace muchos años que hacía todos los instrumentos juntos, ahí no sé cómo hacía el hombre orquesta, no teníamos batería, tampoco teníamos bateristas, pero el Señor nos dijo, compre una batería. Y todos entendimos del equipo pastoral, sí, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué batería? Buscamos una batería nueva, pero obviamente acorde a los precios, ¿no? No nos íbamos a ir ni muy ahí, pero tampoco lo más
trucho, como se dice, algo lindo que honre al Señor dentro de lo que nosotros pensábamos, que excedía muchísimo a nuestro presupuesto de ese momento, que éramos personas, no nos alcanzaba, y quizás uno podía decir, bueno, hay otras prioridades, hay que cambiar las sillas, hay que cambiar el piso, hay que hacer esto, lo otro, pero entendíamos que el Señor nos marcaba esto. Y bueno, lo hicimos. De hecho, en ese periodo, en paralelo, el Señor me habla y me dice que quería que le entregara todo mi sueldo que yo iba a cobrar ese mes. Nosotros en ese momento, o sea, siempre, yo sigo, siempre entre los dos hacemos el sueldo, y yo sentía esto muy fuerte y le digo, amor, ¿sabes qué siento esto? Que el Señor nos pide una ofrenda que sea sacrificial, que sea de alabanza. Me había dado la palabra que David dice, no le daré a Dios algo que no me cueste, ¿no? Cuando él compra la era de Arauna para ofrecer los holocaustos, y compra todo, que Arauna se lo iba a regalar porque dijo, viene el rey, y él compra y hace algo profético, porque ese lugar es el lugar donde está el templo, es el lugar de adoración. Fíjense que a veces esas acciones tienen trascendencia más allá de lo que pensamos, y más allá de nuestra existencia terrenal incluso, ¿no? Y me acuerdo que él dice, bueno, porque con esa ofrenda nos quedábamos, o sea, pagamos las cuentas y listo, después veremos cómo comemos, cómo hacemos. Teníamos a Mancay chiquita, y justo coincidía que teníamos esto de la batería, y con eso podíamos cubrir, creo que la mitad era, ¿no? Y bueno, entendimos que confluía en eso, en poder adquirir esa batería. No le habíamos dicho a nadie que estábamos haciendo esa ofrenda porque no queríamos que nadie sepa, sentíamos que era algo con el Señor y nosotros, algo que el Señor nos estaba probando, y lo hicimos así. Y ese mes fue muy malo, y no por lo económico. Ese mes fue uno de los meses más que más recuerdo en mi vida, ya van a ser 10 años. Fue un mes de una gran prueba familiar de salud que tuve, hasta estuve internada porque en ese mes tuve un embarazo ectópico. Nosotros tenemos una hija, Kamancay, y después queríamos tener otro, pero en ese momento, bueno, estuve muy mal. Tuvieron que internarme de urgencia, bueno, tuve un montón de cosas. Y fue en ese mes. Y al mismo tiempo, nuestro líder de alabanza también cayó internado. O sea, estamos en la misma semana, los dos internados, él con una peritonitis que también casi pasaba para el otro lado. Es decir, había ahí algo, hermanos, espiritualmente muy fuerte que estaba contendiendo. Sin embargo, fuimos obedientes. Y a veces la prosperidad, como voy a tomar agua porque me estoy. La bendición y la prosperidad del Señor no se trata de recibir en lo material, sino en poder ser obedientes al Señor y en lo que Él quiere hacer. Y ese año también nos pasaron otras pruebas, fue un año bastante difícil. Sin embargo, el Señor fue fiel y el Señor quería establecer en medio nuestro un ambiente de adoración. Esa batería no era solo por comprar una batería y hacer ruido. Esa batería simbolizaba y expresaba que queríamos darle un lugar de adoración al Señor. Y el Señor después fue añadiendo músicos, bateristas, acá un tecladista. Y hoy tenemos una banda, tenemos una escuela de música donde se están capacitando otros músicos jóvenes, niños de todas las edades. Tenemos 3 bateristas, ya no. Es decir, y yo veo hoy 10 años después, y eso fue una siembra, y eso fue un morir a nosotros mismos, una entrega que no es solamente, bueno, sí doy una ofrenda, no, es morir a uno mismo y poder ver la fidelidad de Dios y ver cómo esa siembra. Quizás no lo vean en el momento, y quizás ni siquiera sea que Dios me devuelva lo material, porque yo no les puedo decir, no, si al otro mes me dieron 3 sueldos. No, no pasó.
comimos igual, no sé cómo, el Señor nos sostuvo igual, no tuvimos necesidad de nada, no sé cómo, porque no recuerdo, pero no nos faltó nada, el Señor fue fiel. Y así, bueno, en otras situaciones. Como iglesia, eh, tenemos el entendimiento de poder sostener. Primeramente, bueno, nos sostienen como pastores y eso es importante. La iglesia pueda velar cómo está el pastor, aprovecho de decir, porque ellos no van a decir, pero poder ver si están bien, cómo están, qué necesidades pueden tener, que ellos puedan, si tienen que ir a algún lugar, ir tranquilos, sabiendo de que la iglesia puede apoyar aún también a otros líderes que se van levantando y podemos sostener también económicamente. Nosotros hemos entendido también de poder apoyar a muchos que se capacitan en algún curso, en algo que tiene relacionado su ministerio. Tenemos, bueno, Belu, que fue con los chicos, se está preparando en misión junto con otro chico también, Cristian, y como iglesia hemos dicho, vamos a sostener, y el primer año pudimos sostenerle con la cuota, después al otro año aumentó como el triple o más, no sé cuánto. Y como equipo pastoral empezamos a ver, y se sumaba otro chico, este otro chico dijo, bueno, vamos a sostener con el 60% de la cuota de ambos. Si lo sumábamos en ese momento, era como bastante en el presupuesto mensual. Estoy hablando del año pasado. Y dijimos, bueno, vamos a involucrar a la iglesia, vamos a hacer una promesa de fe, un compromiso para que los hermanos también se involucren y puedan sostener a ellos que se están capacitando. Y nosotros les dijimos, miren, el compromiso del 60% va a estar. Se lo dijimos por fe antes de hacer la promesa de fe. Lo decidimos ahí como equipo, oramos, sentimos confirmación del Señor. Le dijimos, chicos, ustedes van a tener esa parte cubierta. Hicimos la promesa de fe y la promesa de fe, o casualidad, cubría el 60% y muchas veces, algunos meses, un poquito más que después le podíamos mandar. Pero nosotros no decíamos, bueno, cuando juntemos las promesas, ahí le mandamos. No, nosotros le mandábamos. Después si los hermanos se acordaban o no se acordaban de mandar, no importa, nosotros nos comprometíamos a decir, lo vamos a sostener. Y este año pudimos hacerlo de nuevo y bueno, no se los comuniqué a ellos, pero la promesa de fe creo que cubre ampliamente las cuotas de los chicos. Después obviamente siempre bajan un poquito cuando del compromiso al papel que uno hace a lo que uno verdaderamente da. Pero a lo que voy, hermanos, es que como iglesia no nos faltó por haber tomado esa decisión de sostener, en este caso ellos, lo doy como un ejemplo porque es lo que tengo más fresco, pero sí en muchas otras cosas, en eventos, en cosas. Entonces, que como iglesia los animo a seguir buscando, sé que lo hacen, sé que lo están haciendo, seguir unidos como pastores, como líderes de cada ministerio, orar y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que vos querés que hagamos? ¿Hacia dónde querés que vayamos? ¿Qué querés? ¿Cuánto querés que demos? Se anima uno a veces a decirle, a veces uno no quiere hacerle esas preguntas a Dios, porque uno sabe, Señor, tengo miedo a la respuesta. Pero animate a preguntarle, Señor, ¿cuánto querés que dé este domingo en la ofrenda? ¿No? Porque a veces decimos, bueno, voy a dar, listo, este billete, a ver cuánto traje hoy. Bueno, acá lo pongo. No, a ver, Señor, ¿cuánto querés que dé? Señor, ¿a quién puedo bendecir hoy? ¿Cuántos testimonios hay, no? De personas que compraron algo y lo llevaron, mercadería, alimentos a otra persona y justo esa persona estaba en una situación de que quizás no tenía para comer, ¿no? Y qué bendición es esa. Entonces animémonos, el Señor no nos va a dejar en vergüenza. El Señor nos va a sostener cuando le obedecemos. Así que bueno, no me quiero, ya se ha hecho extenso. Después tenía algunas cuestiones prácticas en lo que es administración personal, pero creo que lo vamos a dejar acá. Poneme el último de todos.
que dice riquezas eternas. Bueno, oh, se fue. Ahí está. Confiemos en el Señor. Nuestras riquezas son eternas. Dice 2 Corintios 6:10. Y esta fue una palabra que el Señor nos había dado cuando estábamos en esa situación, ese mes tan difícil para nosotros como familia. Dice, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Esa debe ser nuestra actitud. El que tiene más riqueza, el que ha prosperado, como si no las tuviera, dice el Señor. Y el que no tiene, como si tuviera. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor y no de lo material, no de lo terrenal. Que el Señor pueda encontrarnos a su iglesia como una iglesia confiable, a quienes Él pueda seguir depositando de Él porque sabe que lo vamos a administrar conforme a su voluntad y que lo vamos a utilizar para extender su reino bajo sus principios. Filipenses 4:19. Esta era una promesa que en la carta, ¿no? Cuando ellos habían ofrendado para poder sostener el ministerio de Pablo y para poder dar la ayuda a las iglesias que necesitaban. Dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hay cosas que trascienden, ¿sí? Todo lo de acá pasa, pero Dios es fiel, Él provee. Lo que puedas tener, disfrútalo, aprovechalo, utilizalo para la gloria de Dios. Porque ese mismo Dios que envió el maná, ese mismo Dios que multiplicó los panes y los peces, el mismo Dios al que nosotros adoramos y que está acá en este lugar. Que nuestro enfoque sea hacer tesoros en los cielos mientras estamos aquí. Y que cuando Él venga, podamos oír, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Hay mucho para hablar de este tema. Sé que hay cosas que han quedado fuera. Sé que hay cosas que necesitamos seguir aprendiendo como familia, como en lo personal, pero también en cómo lo vivimos como iglesia, pero animarnos a salir de las estructuras, no reprocharnos y decir, no, hicimos todo mal, o eso fue culpa de aquel, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, o entre hermanos en la iglesia, sino poder honrar al Señor. Podemos cerrar nuestros ojos y poder orar y poder pedirle al Espíritu Santo en esta hora. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que te muevas en medio nuestro, en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque